Buenos días, tengan todos ustedes. Soy Carlos Francisco Sola Iglesias y nuevamente estoy en esta mañana medio calurosa, pues iniciando este nuevo video para darle gusto o complacer a algunos de mis lectores, de los que ven mis videos, en aspectos que tienen que ver más que todo con la tercera edad, ya que yo soy dichosamente, pues soy un miembro de esa clase, de la cual me siento muy orgulloso. En el video anterior abordé ciertos aspectos de riesgo que toda persona sufre. Voy a sentarme en este momento para no forzar mis piernas, mis rodillas. Les decía en el video anterior que habían riesgos en los cuales los ancianos de la tercera edad pues se volvían vulnerables de ser afectados en la calle, refiriéndome al ambiente externo de la casa. Y uno de ellos era pues en los espacios donde no hay aceras y que la persona tiene forzosamente que caminar sobre el andén que es para los vehículos. Y ahí pues depende de la circulación. Algunas veces es más riesgoso en ciertas zonas que en otras o a ciertas horas durante el día. La persona tiene que tener mucho cuidado para avanzar. Y esto pues no solamente es un riesgo para los adultos mayores, sino para todas las personas, niños, jóvenes, personas adultas. Todos estamos sujetos a ser víctimas de un accidente, sobre todo porque ahora existe la costumbre de que los conductores van siempre con su teléfono celular, ya sea porque lo necesitan para su trabajo o porque se han vuelto adictos. Hay personas que ya no pueden vivir sin un celular, entonces van manejando y van con el teléfono. Y eso no solo afecta a los conductores, sino que también los transeúntes. Ahí van las personas hablando en la calle con su celular y de repente van a chocar con un poste. O pueden ser víctimas pues, de un vehículo por una imprudencia. Todas esas son cosas pues, que tienen que considerarse a la hora de analizar los factores que afectan a las personas de la tercera edad o adultos mayores. Y también les hablaba de una ley que existía. Voy a referirme ahora a esa ley. Una ley pues no puede ser analizada en tan corto tiempo, pero considero que todas las personas debemos de estar al tanto de determinadas leyes, no de todas porque no se alcanza, son muchas leyes, pero no se necesita ser un abogado para estar pendiente de lo que se legisla, lo que se aprueba en la Asamblea Legislativa, sino que habrá determinadas leyes de acuerdo a al entorno en el que nos desenvolvemos para poder decir esto me interesa o esto no me interesa. La ley que afecta a las personas, a los adultos mayores, interesa a ellos específicamente y a las personas que los rodean, porque la familia pues es la primera, son los primeros elementos humanos que van a proteger supuestamente, ¿verdad?, a sus padres o a sus abuelos cuando llegan a esta edad en la cual se vuelven dependientes. Entonces conviene conocer la ley que atañe para ver qué es lo que contiene, en qué nos afecta, si nos beneficia o no nos beneficia. Una ley
es importante leerla, dependiendo de sus partes, hay que conocerlas para poder absorber de una mejor forma lo que nos quieren transmitir. Por ejemplo, es importante conocer de dónde proviene. Esta ley es un decreto, el decreto 817 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Tiene sus considerandos, que es la parte que justifica el contenido que se ha legislado. No voy a leer mucho, pero nada más para darles una idea de lo que contiene un considerando. Como ya expliqué hace un momento, pues estas explicaciones no son para las personas del ambiente jurídico. Esto va dirigido pues a las personas, al grueso de nuestra población, que no es experto en leyes, pero que sí necesita conocerlas. Dice acá el primer considerando que la Constitución de la República, en su artículo 1, establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, el cual está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, siendo en consecuencia obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. La misma Constitución en su artículo 3 establece que todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Vean qué importante. Todas las leyes parten de la primera ley, que es la Constitución de la República. La mayoría de las leyes tienen su reglamento, porque en la ley lo que vamos a encontrar pues son aspectos generales orientados hacia las personas o al tema específico, pero se necesita de un reglamento que vaya al detalle para ver cómo se va a aplicar una ley, para que no hayan ambigüedades. Entonces, el reglamento va punto por punto explicando los plazos de tiempo, a quién va dirigido, cómo se va a aplicar, cómo se puede perder una vigencia o de qué manera prescriben ciertos derechos. En este caso, lo que tiene que ver con esta ley nos habla del objeto de la ley, para que ha sido creada. Dice aquí que la presente ley se considera de interés público y tiene por objeto garantizar, proteger y promover el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor, por supuesto, reconociendo por medio de políticas, planes, programas, normativas y acciones que contribuyan a su inclusión en la sociedad. El Estado fomentará el acercamiento intergeneracional, una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso, considerando hacia la persona adulta mayor, reconociendo su experiencia, sabiduría, productividad y contribución al desarrollo social, procurando la erradicación del lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez. No es extraño, todos entendemos que en una sociedad moderna como la que vivimos, con una presión, con un estrés diario por las diferentes actividades económicas, culturales, de toda índole, pues todos andamos estresados, todos andamos corriendo de un lado para otro. Y las personas adultas que dependen de nosotros, pues sufren esta situación, porque no les damos la atención debida, porque hay muchas cosas que nos lo impiden o que consideramos nosotros que son más importantes o más urgentes. Y el anciano que está en la casa, pues él puede esperar porque él está ahí seguro, ya sea el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, algún tío.
Entonces consideramos que ellos pueden atenderse solos en las casas mientras nosotros andamos corriendo para buscando el sostén. Pero no es así tan cierta esa realidad. Y por eso es que se crean las leyes para proteger a las personas en sus derechos y tratar de minimizar en lo posible pues los riesgos o dar alternativas de solución de acuerdo a lo que puede beneficiar en mayor forma a estas personas. El tema pues es largo y vale la pena irlo leyendo poco a poco, pero también analizarlo, discutirlo. A esta ley no se le ha hecho su reglamento. Los reglamentos normalmente pues la misma ley dice en qué momento se deben de crear. Para esta ley son 180 días después de su aprobación, pues que tendría que ya surgir el reglamento, pero no está todavía elaborado. Dicen en algunos ambientes que es por falta de presupuesto, claro, porque una ley implica un gasto, pues un gasto que tiene que considerarse en un presupuesto. Y considerando la cantidad de ancianos que pueden haber en nuestro país, pues el gasto del Estado no es poco. Y sabiendo pues que existen otras necesidades como la salud, la educación de los jóvenes, la salud para todo el mundo, el trabajo y tantas otras necesidades que absorben fondos, recursos del Estado, y entonces los adultos mayores en este caso pues no tienen presupuesto, pero no quiere decir que eso no se va a resolver. Va a llegar el momento en que pues se cree un presupuesto para comenzar a darle aplicación a la ley en todas sus áreas. Normalmente cuando la ley no dice cuándo debe hacerse el reglamento, supletoriamente, de acuerdo al Código Civil, pues se fija en 120 días. Y no todas las leyes, por supuesto, necesitan un reglamento. Pero los riesgos de las personas adultas, ya sean de la tercera edad o no solamente están siendo protegidos en estas leyes. Hay otras leyes que contribuyen a eso. Por ejemplo, las leyes de tránsito, ¿verdad? Para evitar los accidentes automovilísticos. Hay otras leyes o reglamentos, por ejemplo, la elaboración de aceras tiene que estar regulada en un reglamento municipal, probablemente. Y sería ideal pues que todas las calles tuvieran aceras, por lo menos en las áreas urbanas, para que todos pudiéramos circular en una acera adecuada. Y no solo eso, porque también hay otras variables que afectan, por ejemplo, tanto vehículo que hay ahora. No sé si es porque hay facilidad para su ingreso o porque están más baratos o porque la gente ya tiene mayor capacidad. Pero la cosa es que hoy hay un tráfico tremendo, todos lo percibimos. Y hay zonas donde habiendo acera, no hay espacio porque también los carros parqueados contribuyen a ocupar esos espacios. Por ejemplo, hay zonas residenciales, todos lo podemos percibir, en donde los carros los parquean en las aceras. Y no es porque la gente pretenda bloquear las aceras, sino que la necesidad los obliga porque tienen 2 carros, 3 carros. Antiguamente las familias tenían un vehículo, un carro. Ahora no es así porque antes solo trabajaba generalmente el esposo, él ocupaba el carro, pero ahora después trabajó la mujer.
Entonces ya necesitaba también su carro. Los hijos estudian y se hacen grandes, van a la universidad, necesitan un carro para transportarse. Y allá se van adquiriendo más vehículos, pues entonces hay casas donde hay 4 vehículos, 2 sobre la acera y 2 dentro de la cochera. Y otros después de la acera. En fin, se hace difícil caminar por la acera, ya sea porque exista o porque los vehículos están ahí parqueados. Son problemas que aparentemente no tienen una solución inmediata, pero la sociedad misma tendrá que llegar al momento en que legisle sobre estas cuestiones en beneficio de la sociedad. El objeto de mi video pues nada más es resaltar esos hechos, esas inconsistencias, esas debilidades que se padecen, que afectan más que todo a la persona de la tercera edad por su fragilidad, por su debilidad, pero en general sí afectan a toda la sociedad, a los niños y a los jóvenes y a los adultos que no son mayores. Hasta aquí llego. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Les mando un saludo a todos, les agradezco que se suscriban a mi canal y que le den like si creen que esto que les he transmitido pues es de beneficio en alguna medida. Muchas gracias. Pasen muy buenas tardes.